La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea pues con todos vosotros. Estimados hermanos en Cristo Jesús, amigos, todos los que hoy veis, y dar gracias a Dios, y este es su programa, La Voz de Israel. Y por la misericordia y la voluntad de nuestro Dios, nos permitimos llegar a vuestros hogares y a usted mismo con estos mensajes que es de parte de Dios para el bien de cada uno de sus hijos. Bienaventurado el que escucha y le entiende y lo pone en práctica. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema que lleva por título Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Vamos a ver cómo es que Dios ha decidido de que constituirse un pueblo suyo, un pueblo singular, un pueblo especial, para que a través de este pueblo haga conocer sus palabras. Y dice Dios en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 11, versículo 4, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y ejecutad aquellas conforme a todo lo que he mandado. Y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Lo que Dios nos estaba hablando a través del profeta Jeremías, en el cual nos dice ciertamente que Él nos sacó, dice, del horno del infierno. ¿Pero de qué clase del horno del infierno? Se está expresando exclusivamente de la maldad que el hombre cometía delante de sus ojos de Dios. En las perversidades que nosotros hacemos sin que nadie tenga misericordia de nadie, sin que nadie tenga respeto de los demás. Ya no nos interesa lo que le pasa al otro, solamente nos interesa a nosotros. Con tal que de yo satisfacer mi necesidad, a cuesta de todo lo que puedo yo, lo que está a mi alcance, lo puedo hacer. Maltratando, gritando, discutiendo, codiciando, deseando la mujer de mis hermanos, de mis prójimos. ¿Cuántas cosas, maldades que hacemos nosotros? Y de eso es de lo que Dios nos ha sacado, dice. ¿Para qué? Para que nosotros seamos su pueblo de Él. Y Él será nuestro Dios. En otras palabras, el hombre no tiene ningún mérito si es rescatado por Dios para que le sirva a Él. Como también Dios nos dice en el libro de 1 Crónicas, capítulo 17, versículo 22. El libro de Isaías, capítulo 51, versículo 7. Tú has constituido a tu pueblo Israel. Subrayen esa partecita. Tú has
constituido a tu pueblo Israel. Por pueblo tuyo para siempre. Claramente dice Dios que Dios ha constituido un pueblo llamado Israel y lo constituyó para siempre. Y tú, Jehová, dice, has venido a ser su Dios. Este pueblo, llamado Israel, solamente debe tener un solo Dios. Y su nombre de este Dios se llama Jehová. No hay otro nombre, no hay otro Dios. Oídme, los que concebéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Todo varón, toda varona, o joven o niño, que ha escuchado la verdadera justicia de Dios, en el cual dice que en el corazón de tal persona está la ley de Dios. Por eso es que nosotros venimos a rendir culto, venimos a adorar a nuestro Dios, no tras una figura, no tras de un rostro, sino que solamente a través de la palabra de la verdad, que viene a ser los mandamientos de Dios. Estas palabras nos conducen al Hijo, que es nuestro Señor Jesucristo, y al mismo tiempo a nuestro Dios, Jehová de los ejércitos. Por eso dice, en el cuyo corazón está mi ley. Y esa ley es el que nos conduce, y no la carne. Dice, no temáis al frente del hombre, afrenta al hombre, ni desmayéis por sus desmanes. Cuando el hombre es libertado de la esclavitud del pecado al servicio de Dios, los tormentos de los hombres son cualquiera, hombre simple, que no conoce a Dios, muchas veces nos dicen, oye, ¿qué pasó contigo? Mira cómo éramos antes. Nos íbamos a jugar partido, nos íbamos a tomar a la cantina, también nos las bromas, las chicas, ¿qué pasa? Pero ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Te ves feo, córtate. ¿O qué es lo que te han hecho contigo? Eso nos dice el hombre. Al mismo tiempo, comienzas las necesidades de este mundo, las aflicciones. ¿Y por qué las aflicciones? Porque ya no servimos al mundo, al deseo de este mundo, sino ahora sí servimos el deseo de Dios. Y ese deseo de Dios es que el hombre aprenda a vivir compartiendo lo que uno tiene. En este caso, lo que yo he entendido y lo que Dios me ha dado, lo estoy compartiendo con vosotros.
y no por obligación, sino por amor a usted y a muchos más. No a costa de un costo, ni percibiendo un dinero por este mensaje, sino toda palabra de Dios es llevada gratuitamente. Por eso Dios nos vuelve a decir en el libro de Éxodo capítulo 34, versículo 28, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan, ni bebió agua, y escribió en 2 tablas las palabras de la alianza, las 10 palabras. Cuando dice, cuya ley está en el corazón de los hombres, esa ley era justamente la ley que Dios le estaba dando a su profeta Moisés. 2 tablas de piedra. Que estas palabras tenían que ser anunciadas a su pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo escuche, entienda y analice y lo ponga en práctica. Porque Dios, siendo Dios, no obliga a nadie, sino lo pone a disposición de cada uno de nosotros. Nos da a la libertad de escoger lo mejor que nos parece a nosotros. Y bienaventurado, mi hermano, si tú lo recibes y decides servir o caminar de acuerdo a estas ordenanzas de Dios. Bien por usted y por tu familia. Como también nos dice el libro de Éxodo capítulo 31, versículo 18. Dio a Moisés, como acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio. Tablas de piedra escritos con el dedo de Dios. Hermanos, amigos, que usted nos está viendo a través de este medio de comunicación, las palabras que siempre nosotros le hablamos, y esas palabras son los 10 mandamientos que les repetimos constantemente, a veces en nuestros programas radiales. Esas palabras, dice, fueron escritos por el dedo de Dios en 2 tablas de piedra y fueron entregados a Moisés, a su profeta Moisés. No es que, como muchos dicen nuestros hermanos, no, que esa es la ley de Moisés, en ningún momento. Esa no es la ley de Moisés. Claramente en este pasaje nos está diciendo que estas 2 tablas, en el cual estaban escritas las palabras, las 10 palabras, fueron escritas por Dios, con su mismo propio dedo. Como también nos va a volver a recalcar en el libro de Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Porque mía es toda la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes
y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Uy, uy, uy. Siempre hocho turu fasara trifafai. Siempre chobradri obrasiri fafraise. Haratiri churu fasare, siempre turu chufa saradrewe. Quebre, sabra turu obradri sabra siyu wafasi sabra hatiri chuchu favarai. Abres turu fasara wafarasiri chingri kofa sara wabai. Ebre shabradri oba tu favarasele sabri chufin sin karam saredu wabai. Las cosas que el hombre quiere hacer no la puede hacer porque hay alguien que viene a hacer las cosas de Dios. Y ese alguien está entre nosotros. Y siempre ha estado entre nosotros. Sino que tiene sus tiempos en el cual tiene que hacer las cosas de Dios. Pero no como el hombre quiere hacer, sino como Dios lo quiere, se haga. Por eso dice, este pueblo es un pueblo especial. Un pueblo singular. Y este pueblo no puede decir que las cosas que veis son mías. No, no, no. Las cosas que vosotros veis es de Dios y nadie más que de Dios. Y nosotros los hombres o los varones que tenemos la virtud del Espíritu Santo somos solamente un instrumento para que por la boca de nosotros se llegue a conocer el mensaje de Dios. Hobra siri turi chufar farais. Sebre shuran haran tiri chufais. Sebre dura siri fafa siru tu fafai. Sonhoi wa siri tu chufare. Sebre tu favrai siri tu hura fa siri shuran fin sin dura babai. Debre duro papa ebre huchu sebre tu papa tiri chibanli obo hulu papa sebre tu babai. Kebre Sebredu odu hubal, sebedu obahachu tu pagas sebleve, ebre tu hubrateri terababa. Siempre etere chupanti junto fase. Tal vez usted nos estás viendo y no entiendes las cosas que estamos diciendo. Y no la entendéis. ¿Y saben por qué? Porque todavía no ha entrado Dios en tu corazón. Pero el que ya tiene el Espíritu de Dios en el corazón, va a entender estas palabras que estamos hablando. Por eso dice Dios. Pero es necesario también que yo debo hablar en su idioma original, que viene a ser castellano. Entonces decía el libro de Levíticos capítulo 26, versículo 12. El libro de Levíticos, capítulo 26, versículo 46. Dice, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Estos son los decretos, derechos y leyes que estableció Jehová entre sí y los hijos de Israel en el monte de Sinaí por mano de Moisés. Vaya. Jobe sire shabra hushufafai. Chanan sinchun funtaratili. Fashi obro sobre siri joba silibai. Durun hushu. Adala sebre dushu fasarai wabashu hufai. Kebre sufruti fafase. Jeni ono shufarase. Beri turu chufasarai, wafan hansi tiri chufasarai. Opa harasiri, war, shene tuyu, wale tini chufabai. No es bueno que el hombre dude de las cosas de Dios. Si no lo crea,
pero verdaderamente hay que creerlas para ver las maravillas de Dios. Por eso dice, este es mi pueblo, un pueblo especial, dice. ¿Ve? Obras, sebre duro farasiri, siere joturu, wafare siri di wafai. Escribirse a esto para la generación venidera. Y el pueblo que se criará alabará a Jehová. Oba hasiri shuchu wafara sire fafai. Sego, oba siri ti shufai. Cabra tiri turu fasiri o shufahtara. Ahora se decir, Paranju chufun ren sinti wafai. Este pueblo crié para mí, mis alabanzas publicará. Libro de Salmos, capítulo 102, versículo 18, y el libro del profeta Isaías, capítulo 43, versículo 21. Dice Dios que las palabras que fueron escritas, dice, para la tercera generación. Quiere decir que cuando Dios, después de haber acabado de escribir las 2 tablas y le entregó a Moisés, le dijo, estas son las palabras, pero estas palabras, dice, su cumplimiento será en la tercera generación. ¿Ve? El cumplimiento de cada una de esas ordenanzas era, dice, para la tercera generación. Y en la tercera generación también dice que al de criarse un pueblo, dice, que este pueblo tenía que publicar sus alabanzas de Jehová. ¿Ve? Oficiera fasíjolo. Osheni, shoni, shonlan farisia. Chopet, obra joshuf, fobri, sebredu. Obra, obre, si, ufa, si, furu, fu. Quiere decir, alaba, siervos de Jehová, alaba y el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Obe si duru fasiri, obre sibri duru fafai. Estas alabanzas serán publicadas, pero para toda la vida, hasta que Dios nos da la vida a cada uno de nosotros. ¿Vale? Farisi dice, foron jusiri tavasiri baba, abadu fusiri fafai, sebredidu obrashu fufai. Hebrei, shonronchi, singlawan sirwai, debi obahulva siri tuchu fafai. Libro de Romanos, capítulo 15, versículo 4 dice, porque las cosas que antes fueron escritas para nuestras enseñanzas, fueron escritas para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Veis? Que por la boca de los apóstoles, nuevamente Dios vuelve a recalcar diciendo que las cosas que fueron escritas antiguamente eran escritas para el cumplimiento de estos tiempos, por la consolación de nuestra esperanza. Y esta era nuestra esperanza,
Y esta es nuestra consolación, que hoy la tenemos delante de vosotros. Ebe, Washiri Huchu Papai, Obalgu, Uhututi tu Papa, Sebretu, Ojo, Choni, Siritu Sadri, Abadu, Hobara Siditi, Boba Baba. Sebren Huturu, Sebretidi Baba, Shomru, Obraja, Wafasitu Fatarei. Aunque muchos lo aborrecemos estas cosas, por eso aún sabiendo las cosas, hacemos cosas malas delante de sus ojos de Dios. Sí, mi hermano, sí. Conociendo la palabra de Dios, hacemos cosas que desagradan a Dios, a pesar que estamos en el pueblo de Dios, a pesar que hemos sido regenerados, hacemos cosas malas. Y esas son las cosas que no le agradan a Dios. Pero muy pronto daremos cuenta de todas esas cosas malas que nosotros hacemos. Libro de Salmos, capítulo 78, versículo 4 y versículo 5 dice: no las encubrirás a sus hijos, o mejor dicho, no lo vamos a encubrir a sus hijos. Contad a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su fortaleza y sus maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificase a sus hijos. Para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Libro de Salmos, capítulo 78, versículos 6 y 7. Obra hasiri tuchu fara sarfeshi. Shabra hochu wabra siri vitavai. Shabredi obra shitu fafashi. Hebredu shibritu tu fafashiri wabai. Dice Dios, libre profeta Jeremías capítulo 7 versículo 23. Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandaré, y para que se vaya bien. Y el libro de Éxodo capítulo 29, versículo 45-46 dice: y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y no serán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo Jehová, su Dios. Libro de Éxodo capítulo 23, versículo 22, y libro de Hebreos capítulo 8, versículo 10. Pero si en verdad oyeréis su voz y hiciere todo lo que te dijere, seré enemigo a tus enemigos y afligiré a los que se afligieren. Por lo cual, este es el pacto que ordené a la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor: daré mis leyes en el alma de ellos y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por pueblo y ellos serán para mí por pueblo. Babchi chitru frasitru fansiri fafais. Hobo babli siritu fafais. Obra shebre hobra siritu tu fasitir fafais. Shebre wanhari shumbra turu obra sirwai. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea pues con todos vosotros.